Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en una clase más de breve historia de la filosofía con el doctor Daniel Schigel. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la filosofía helenística. Vaya, pues, ¿quién mejor que él para que nos comience a introducir al tema? ¿Cómo estás, Daniel? Adelante, puedes comenzar. Bien, bien, gracias. Sí, en la filosofía helenística se considera que abarca un periodo que es el periodo helenístico, el del imperio que había desarrollado Alejandro Magno, ¿no? Ajá, Eh, que era macedonio y que fue educado por Aristóteles, o sea, es una continuidad con lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? pues, Aristóteles es llamado en determinado momento por Filipo de Macedonia para que se encargue de la instrucción de su hijo Alejandro y lo educa en los valores de Atenas, en los valores de la filosofía y del pensamiento y la ujú, política ateniense, en su ujú, concepto de virtud y demás, que Alejandro claro, no va a aplicar de ninguna manera, porque al final en vez de seguir las pautas de lo que Aristóteles entendía por lo que debe ser la polis, ¿no? Como claro, una organización limitada en el espacio para la convivencia entre las personas, Alejandro Magno se va a ver seducido por la idea de generar un imperio y va a tener más una posición al estilo oriental, ¿no? Como incluso cuando logra conquistar el imperio persa, que todavía persistía, por ajá, supuesto, porque si bien había sido derrotado por Pericles, seguía existiendo como tal, como imperio, va a ajá, tomar muchas de sus costumbres, su modo de vestir, su modo de presentarse como un autócrata, ¿no? Al estilo oriental, y va a perder claro, totalmente de vista los valores griegos que su maestro Aristóteles le había inculcado. Incluso eso va a hacer que Atenas se levante, digamos, en contra de los macedonios, en un momento en el cual Aristóteles ya había vuelto a Atenas y se ve ajá, obligado a irse, y para que no hagan con él lo que habían hecho con Sócrates los atenienses, decía él, decide ujú, salvar su vida y se refugia de vuelta en Macedonia, donde fallece, todo si esto, no me equivoco, a la edad de 75 o 76 años, ¿no? wow, Y cuando termina, digamos, el periodo de florecimiento de la filosofía helenística, el centro del pensamiento se va a desplazar, se va a trasladar hacia Alejandría, ¿no? Que está en Egipto y que va a constituirse en el centro del desarrollo filosófico científico con sede en la claro, biblioteca, ¿no? En la famosa Biblioteca de sí, Alejandría, por supuesto. donde desarrollan su obra pensadores tan importantes como el que mencionamos antes, Euclides, que va a ser Claro, el padre de la geometría como la conocemos nosotros, ¿no? sí, así También es, Aristarco, el primero en elaborar una concepción heliocéntrica del universo. claro. Eratóstenes, que va a medir la circunferencia de la Tierra con muy pocos Ujú, elementos. Es el primero que logra una medición bastante próxima a la realidad del diámetro de la Tierra. sí, En fin, un montón de pensadores y científicos. eh, en- Incluso ingenieros, pero la ingeniería va a tener un desarrollo limitado más que nada para crear máquinas que sirvan para la diversión de los emperadores y no sí, con otra función. Todo eso se desarrolla exacto. durante el periodo de los Ptolomeos, ¿no? Los Ptolomeos que gobiernan en Alejandría y en general en el imperio helenístico, ¿no? Lo cual no quiere decir que la filosofía haya dejado de desarrollarse. Lo que Ujú, pasa es que en los ámbitos donde más brillaba la filosofía hasta ese momento eran los ámbitos públicos, ¿no? Los por relacionados supuesto, con el ejercicio de la democracia, que a por partir de ese supuesto. momento desaparece, ¿no? Ya no hay más democracia y hay como un retorno hacia la vida privada, ¿no? Entonces, Por los filósofos supuesto. los vamos a ver creando escuelas que son más bien organizaciones familiares, de amigos, de conocidos, que se Sí, aíslan de la sociedad y empiezan a reflexionar eh, internamente, digamos, y van a desarrollar cada uno su propia concepción ética. Básicamente la filosofía se convierte en ética y si bien todavía se conserva algo de ontología y de lógica, va a ser ajá, subsidiaria la búsqueda de un criterio de felicidad, ¿no? Es como por si de supuesto. golpe esa búsqueda de ética de felicidad de Aristóteles se convirtiera en el centro de la filosofía, ¿no? Ya
casi como si la función del filósofo en una sociedad que no le da ningún espacio a la vida pública, a la vida política, fuera Ajá. decir, bueno, tratemos de sobrellevar esta vida lo mejor posible, como si estuviéramos en cuarentena, ¿no? Como nos pasa a Sí, nosotros. sí, 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 por Entonces, supuesto. dediquémonos a meditar, reflexionar y tratar de darle un sentido a nuestra existencia, ¿no? Un sentido diferente al que podía haber tenido la vida entre los griegos cuando todavía existía la democracia. Y que de Entonces, este periodo, perdón que te interrumpa, de este periodo nacen algunas corrientes, ¿no? Igual si claro, quieres ir a claro. introducirnos a algunas, por ejemplo, el Sí, sí. hedonismo. Mm. Sí, te dejo continuar, Claro. solamente quería puntualizar No, que no no, perfecto, solamente perfecto. se engloba en una sola corriente, sino que son varias. No, 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 Adelante. no, son escuelas, cada una con su propio Ujú, criterio de felicidad. La felicidad se va a entender en todas bajo un mismo criterio, que es la idea de la imperturbabilidad del ánimo, la idea de que soy feliz si nada me molesta, si nada me perturba, si puedo estar en equilibrio conmigo mismo. Tiene mucho de lo que hoy en día sería la autoayuda, ¿no? Pero con un nivel un poco más elevado de reflexión, ¿no? sí, sí, por supuesto. Apoyada, como decía, también sobre cierta concepción del cosmos y sobre cierta concepción del conocimiento. Estas Sí. escuelas todas tienen tres ejes, ¿no? Básicos, que son una ontología, una lógica y una ética, ¿no? Pero todo está subordinado a la ética, la búsqueda de la felicidad, como hay perturbabilidad del ánimo, lo que se llamaba ataraxia, ¿no? La búsqueda de la Ujú, ataraxia. ujú. Eh, pero cada escuela entiende eso de una manera distinta, ¿no? Por eso tenemos una dirección que es el hedonismo, como mencionabas vos antes, por ejemplo, que va a estar orientada hacia identificar la felicidad con el placer, ¿no? Y más concretamente con el placer sensible, ¿no? Entonces hace como una especie de cálculo de los placeres, estableciendo, bueno, si es más importante mayor cantidad de placeres o placeres más duraderos, o si vale la pena postergar un placer actual por un placer futuro. Eh, Ujú. Vemos que era una época de mucha incertidumbre, aparte estos imperios se enfrentaban a revueltas en muchas ciudades que no querían subordinarse al emperador, y había muchas guerras de sucesión, ¿no? Donde se decidía, Claro. bueno, quién es el que iba a continuar con este gobierno, teniendo en cuenta que Alejandro murió muy joven, a los 30 años, Sí, sí, de hecho. ya había formado todo su imperio y al mismo tiempo a esa edad ya es asesinado por uno de sus propios soldados, así que ya vemos qué grado de conflictividad había provocado esto de desarrollar un imperio a partir de lo que había sido una serie de ciudades-estado independientes. Entonces, toda esta incertidumbre hacía que se plantearan, bueno, más vale vivir ahora que no hay futuro, ¿no? Esa sería la Ujú. posición, básicamente, como decir, el mundo se acaba mañana, entonces vivamos hoy. Aunque otros decían, no, bueno, también hay que hacer un cálculo y establecer, bueno, quizás más vale un placer más intenso y menos duradero, o no, al contrario, un placer más duradero pero menos intenso, un placer más equilibrado, o un placer más desenfrenado. Esas eran las discusiones que se daban en el interior de esta escuela y no hay mucho más para decir en lo que es esta dirección que es el hedonismo, pero que sería un poco lo que retorna cada vez que la humanidad se encuentra en una situación donde la política y donde el compromiso social pasa a un segundo plano y lo egoísta individual pasa a ser lo central, ¿no? Para cada uno es un sálvese quien pueda, entonces se busca la mayor felicidad posible para cada quien y cada uno la entiende de la manera en que satisface más su propio apetito, su propia sensibilidad, Claro, ¿no? Casi hay claro. como un olvido de esa advertencia de Aristóteles de que si nos dedicamos solo al placer, nos reducimos a una vida prácticamente animal, ¿no? Así es, por supuesto. También nacen otras escuelas dentro de la filosofía helenística, como podría ser el epicurismo. ¿Qué diferencia hay del hedonismo? Sí, a veces suelen ser confundidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que Claro. todo esto es un proceso que se da durante 300 años, son 300 años de imperio, hasta que los romanos, digamos, se hacen más fuertes y logran conquistar al imperio helenístico. Se considera que, bueno, cuando Cleopatra es tomada prisionera por Julio César, ahí es cuando termina el imperio helenístico y empieza el imperio romano, ¿no?
Pero son 300 años en los cuales, bueno, los aristócratas, los que estaban en mejor posición económica, tienen tiempo para dedicarse a la reflexión, al pensamiento y a la filosofía, ¿no? Y sí, Claro, efectivamente surge el epicureísmo, que es una concepción que suele ser confundida con el hedonismo, porque muchas veces vemos representaciones de lo que llaman el jardín de Epicuro como un lugar de placeres sensibles, sensuales, incluso eróticos. Por lo menos en las representaciones medievales se lo plantea así, pero no claro. era para nada eso, no era para nada eso, porque si bien es cierto que se trataba de personas Epicuro era un filósofo materialista que retoma los conceptos de Demócrito, piensa que el mundo es un conjunto de átomos, solo hay átomos y vacío, como decía Demócrito, y que todo lo que se forma y se destruye es resultado de la unión y separación de átomos, ¿no? Eso sigue literalmente el pensamiento de Demócrito, aunque introduce una novedad, que es lo que se llama el clinamen, es un concepto muy específico, pero tiene que ver con el hecho de que los atomistas pensaban que las cosas caían eternamente en el vacío, en un vacío infinito. Las partículas, estos átomos, ¿no? Estaban cayendo permanentemente hasta que se empezaban a formar torbellinos, y esos torbellinos generaban planetas, estrellas y bueno, todos los distintos mundos repartidos dentro de un universo infinito. Pero Oh, cómo esos átomos en su caída podían juntarse entre sí, era algo que no tenía explicación. Entonces Epicuro introduce la idea de que hay como una pequeña tendencia a la inclinación en este proceso de caída infinita, que es casi como un anticipo del concepto de inercia de la física de Newton, pero esa inclinación es lo que hace que tiendan a tropezarse unos con otros y genera estos torbellinos que nosotros consideramos sumamente sólidos y perseverantes como el planeta Tierra, pero que en realidad son frágiles y son solamente un paso más en un proceso de permanente cambio y transformación, ¿no? Lo único eterno son los átomos y lo demás se crea y se destruye constantemente, ¿no? ujú, No importa qué tan ujú. grande sea, ¿no? Hasta las estrellas están hechas de átomos y también están sometidas al cambio. En eso es mucho más cercano a las concepciones actuales de lo que podía ser el pensamiento aristotélico, ¿no? Que hablaba de las estrellas como formadas por éter, un éter eterno, Ujú, y que las hacía esféricas y de movimientos circulares permanentes. claro, Pero Epicuro destaca sobre todo por otro tema que es la ética, ¿no es cierto? justamente. Su concepción, digamos, su concepción acerca del mundo no negaba la existencia de los dioses, por ejemplo, pero pensaba que los dioses estaban hechos también de átomos, pero de átomos redondos, como el alma de las personas también, y que esos dioses vivían felices entre los distintos mundos, le daban lugar dentro del universo, dentro del cosmos, casi como una especie de ideal también de vida. Digamos, si uno pudiera tener una vida eterna, quisiera ser un dios. Pero la teología, obviamente, ahí queda en un segundo plano. Después hay una teoría del conocimiento de Epicuro que es sensible, ¿no? La idea de que los objetos materiales desprenden constantemente capas Ujú, pequeñas, ¿no? De átomos, algo sí, parecido a lo que serían las ondas en el pensamiento actual, y esas son las que inciden sobre los órganos de los sentidos y producen una huella que queda en el alma, que también está hecha de átomos, que de átomos lisos y redondos, que con la ujú, muerte se escapan del cuerpo, y así es como se forman las sensaciones que tenemos de las cosas, ¿no? Es todo materialista, sensorialista, y muy próximo al pensamiento actual, ¿no? Mucho más que el pensamiento que mencionábamos de Aristóteles, ¿no? En teoría del conocimiento, en lógica y en claro, ontología. claro, por Pero lo supuesto. importante es que a partir de ahí él deduce que la vida es finita, que tenemos un nacimiento, tenemos una muerte, Ujú, y que no debemos preocuparnos por eso porque es parte del destino, digamos, es lo que hay, el ser es así, todas las cosas están destinadas a su propia destrucción. Entonces hace una serie de reflexiones acerca de el sentido de la existencia y él piensa, bueno, dentro de esta vida finita hay que tratar de llevarla lo mejor posible, lo cual no quiere decir acumular placeres como pensaban los hedonistas, ujú, sino lograr un placer equilibrado, armonioso. ¿No? Él decía que con un pedazo de pan y un pedazo de queso él ya estaba satisfecho, que no necesitaba nada más para ser feliz.
claro. que eso ya era suficiente para alcanzar la imperturbabilidad del ánimo, que si estuviera pensando en acumular placeres no los disfrutaría, con lo cual el cálculo de placeres del hedonismo no tiene sentido. Y también él decía que el mayor placer era la amistad, que era esa relación en la que uno podía confiar en el otro, ¿no? Y dialogar con él para buscar el conocimiento compartido. Y esa Claro. amistad que es en diálogo se da para él dentro de un contexto privado. Por eso él funda este jardín, ¿no? En su Ajá, casa, donde podían ajá. reunirse los distintos amigos que él tenía, tanto hombres como mujeres, a charlar sobre cuestiones filosóficas, sobre el sentido de la vida, sobre la búsqueda de la felicidad y estas cosas. Y con respecto a la muerte, decía que no hay que preocuparse porque cuando la muerte existe, yo no existo, y cuando yo existo, la muerte no existe, entonces no tiene sentido pensar en eso. Wow. Era una manera de consolarse siendo un pensador ateo que no creía en la existencia de una vida más allá de esta, ¿no? De Excelente. esta vida de sufrimiento, digamos, que es la vida material. Con estas ideas que mencionas, yo te preguntaría si hay una concatenación, es decir, una relación entre ellas, por ejemplo, entre la ontología atomista, la teoría del conocimiento y la ética de Epicuro. ¿Habría alguna relación? Bueno, la relación es esta, todo está hecho de átomos, estos átomos se reúnen y forman los objetos que conocemos, los conocemos porque estos desprenden como capas de cebolla que inciden sobre nuestros sentidos, así que el conocimiento es básicamente sensorial, aunque al impregnarse en el alma generan una huella que es nuestro concepto de las cosas, y como sabemos que la única vida es esta, tratamos de disfrutarla porque no hay otra, no podemos pensar en, digamos, castigarnos a nosotros mismos y sentir culpa y remordimiento Ujú. por los placeres que conquistar en esta vida porque no hay otra en la cual seremos juzgados. Él dice que Ujú. es producto de la fantasía de los hombres pensar que los dioses están para juzgarnos cuando nosotros vamos a morir. Los dioses viven en su vida perfecta y plena entre los mundos, entre estos mundos geocéntricos infinitos que hay en el universo, y no se ocupan de nosotros, nosotros dependemos de Claro, nosotros mismos, arreglarnos como sea, y lo mejor es tratar de satisfacerse y lograr el mayor placer posible con lo que se tiene. Lo importante, decía él, no es tener más, sino desear menos. O sea, él planteaba la necesidad de reducir los deseos al mínimo posible para que con lo que tenemos al alcance podamos satisfacernos, como podría ser en esta situación de cuarentena donde tenemos que arreglarnos con unos fideos y algo enlatado y él diría, uy, qué sí, bueno que muy tengo algo higiénico. para comer, peor sería no tener ni siquiera esto, ¿no? Por eso de disfrutar del pan y el queso que tengo y no aspirar más que a lo que me está dado dentro de mis posibilidades, ¿no? Así que todo está concatenado de alguna manera, ¿no? Un mundo atomista donde no existe inmortalidad del alma, esta concepción materialista lleva como conclusión a buscar la felicidad en las pequeñas cosas, en la amistad, en cosas que podemos disfrutar en esta vida sin pensar en el más allá y teniendo en cuenta que cuando la muerte exista no existiremos nosotros, así que no tiene sentido hacerse problema por eso. Es una Claro. posición bastante equilibrada. De todas maneras, uno diría, bueno, ¿hasta qué punto de una cosa se deduce la otra? Yo creo que en el fondo no se puede deducir una ética a partir de una ontología, porque la ontología habla de lo que es y la ética habla de lo que uno quisiera que fuera, ¿no? De aquello a lo que uno aspira. Y una cosa no se deduce de la otra. Eso es algo que va a argumentar Hume y creo que tiene razón y va a ser retomado por Kant en su ética, ¿no? Plantear que el tema del ser y el tema del deber, o el tema del ser y el tema del deseo son esferas separadas. Pero en la concepción de Epicuro todo se conecta más o menos bien, en el sentido de que, bueno, en el contexto de un mundo en el cual no hay vida eterna, yo trato de lograr una satisfacción más o menos elevada a través de la amistad, a través del cultivo de la razón y demás. Excelente. Básicamente eso, ¿no? Y que dentro de este campo de la filosofía helenística, pues creo que surge una pregunta que es fundamental también, como ¿cuál es la diferencia entre escepticismo entendida desde los griegos y epogé? Ujú. Bueno, en realidad los escépticos inventan el concepto de posguerra. Los escépticos también eran una escuela dedicada a la búsqueda de la felicidad, pero lo hacían de una manera muy extraña. Ellos pensaban que la felicidad consistía en no juzgar y no opinar.
Digamos, ellos decían, bueno, si yo pienso algo y lo sostengo, va a venir siempre alguien a criticármelo, como suele pasar hoy en día en Twitter, ¿no? Donde vos pones Sí. un posteo y enseguida vienen los haters ahí a molestarte. Entonces lo mejor es suspender toda opinión, todo juicio, ¿no? No podemos saber lo que hay, lo que existe, lo real, todo es apariencia. eh, no conocemos las esencias de las cosas. Sabemos que para cada tesis hay una posición o una afirmación igual y contraria, una antítesis, y si las sumamos a las dos, el resultado es cero, ¿no? No es como en el pensamiento hegeliano donde es posible una síntesis, sino que en el pensamiento estoico, perdón, en el pensamiento Escéptico. escéptico, la tesis y la antítesis se equilibran al punto de anular toda posibilidad de juicio, ¿no? Si yo digo hay movimiento, otro va a decir no lo hay y va a tener sus razones. Entonces lo que Mm, hacían los escépticos era una lista de argumentaciones tanto a favor como en contra de una tesis. Algo que podría hacernos pensar en el relativismo de los sofistas, ¿no? Que ellos pensaban, bueno, uno puede probar lo que sea, pero no es eso, sino más bien un método para llegar a la imperturbabilidad del ánimo. Nada me altera si sé que no puedo saber nada porque a cualquier afirmación que yo haga le voy a oponer una igual y contraria, y eso me lleva a una especie de estabilidad de la mente, ¿no? Donde ya no hay ajá, más tesis ni antítesis, ya no hay conflicto, ya no tengo que preocuparme por pensar si lo que yo creo eso no es verdad, porque nada es claro. verdad ni mentira, digamos, ¿no? Es como que este método también es un método ético en el sentido de llevar a la imperturbabilidad del ánimo. Y epoge es como ellos llaman a esa abstención de todo juicio, ¿no? No voy a afirmar ni a negar nada. Y así me quedo lo más pancho, tranquilo, en mi casa. Por ejemplo, ¿fue el coronavirus producto de la intención de China de destruir a Estados Unidos? ¿Fue el coronavirus producto de la intención de Estados Unidos de destruir a China? Mm, Puedo sostener las dos tesis con los mismos argumentos, una se equilibra con la otra, el resultado es nada. Así que no opino, no me meto en ese mm. tema, no me interesa. La cuestión es que el bicho está ahí dando vueltas y yo tengo que protegerme, pero nada más. O sea, no me pongo a especular, no hago ningún tipo de especulación paranoica, de suposición, de algo que haya detrás, no sospecho nada. Sería lo opuesto de lo que serían las teorías conspirativas, ¿no? O lo que Foucault va a llamar pensadores de la sospecha, ¿no? Ujú, Un escéptico nunca tomaría una posición como la de Nietzsche o Freud, ujú. sospechando que las cosas no son lo que parecen. Pero Mm, tampoco va a decir que las cosas son lo que parecen, porque no afirma ni niega nada. Dice, bueno, podría ser que las cosas no fueran como parecen, pero no me interesa porque no lo puedo saber. Entonces claro, me quedo así tranquilo con mi ignorancia y mi desconocimiento de las cosas. Ah, ok. cosa E- ex- muy ex- extraño, pero quizá también sea una guía razonable para no perturbarse, sobre todo en situaciones como esta que estamos viviendo, ¿no? En situaciones donde realmente no sabemos Delicadas. dónde estamos parados. Lo mejor es no opinar y solo dejar que las cosas sean. Bueno, pues una excelente postura en ciertos casos, ¿no? Bueno, Sí. eh, también otra escuela que impactó demasiado en esa época fue el estoicismo. Cuéntanos un poco de esta escuela, a qué se dedicaba, qué proponía, sus tesis. Bueno, estoico es algo que es un apelativo que solemos utilizar, ¿no? Solemos decir que una persona es estoica cuando, bueno, cuando soporta todo, ¿no? El estoicismo de, qué sé yo, del marido que soporta que la mujer le esté gritando en la casa. Sí, Ahora que sí. estamos en cuarentena, hay que ser un poco estoico, ¿no? Oh, El ya. estoicismo obviamente no es solamente eso, no se limita a la resistencia al dolor, Ajá. aunque en parte lo es, ¿por qué? Porque el estoicismo es, por un lado, una ontología, como lo es el epicureísmo, solo Ujú. que el estoicismo no piensa que el mundo esté hecho de átomos, sí piensa que hay como una especie de destino, ¿no? Donde todas las cosas están interconectadas por relaciones de causa y efecto, férreas,
que imposibilitan toda aspiración a algo diferente, en el sentido de que una vez que yo conozco la causa de algo, el efecto es una conclusión necesaria de esa causa y eso no puede alterarse. O sea, el Sí. mundo del ser es el mundo de la causalidad, de la necesidad, ¿no? Eso es lo Ajá. que ellos entienden por destino. Si yo Mm, conozco las causas, puedo anticipar los efectos sin ningún inconveniente. Eso en el mm, mundo físico, en el mundo material. Pero por otro lado está el alma del ser racional. Y el alma del ser racional, que puede encontrar placer en la contemplación de ese orden de la naturaleza, por ejemplo, y es algo que ellos recomendaban, los estoicos, ¿no? Tiene, sin embargo, un resquicio de libertad, ¿no?, en su interior, que le permite evaluar, dentro de lo que sucede a su alrededor, qué cosas realmente merecen atención, porque está a nuestro alcance sí, modificarlas y cuáles no. Entonces hay un claro. concepto de planteo del tipo, por ejemplo, supongamos que yo tuviera una enfermedad terminal. Eso no debe preocuparme porque no está a mi alcance evitar la muerte. Me va a pasar y eso, bueno, es inevitable por más que patalee, llore, Claro. sufra o lo que sea. Por eso esa idea del estoico como alguien que soporta el sufrimiento, ¿no? Que permanece Mm, imperturbable, ¿no? La imperturbabilidad del ánimo, pero eso tiene que ver con eso, con la aceptación del destino. Lo que ah, me va a pasar necesariamente y eso no lo puedo evitar. Lo que debe ocuparme, que es lo que está dentro del ámbito de la ética, son aquellas cosas que dependen de mis propias decisiones libres. wow. Y eso siempre es algún acto que yo realice. Por ejemplo, había un estoico que había sido esclavo, se llamaba Epicteto, y cuenta una anécdota que su amo se entretenía retorciéndole una pierna en un día determinado. Como esclavo él no podía hacer nada al respecto, era parte de su destino, y solo se Claro. limitaba a decirle, no me tuerzas la pierna porque me la vas a romper. Hasta que finalmente se la quebró la pierna y le dijo, viste, te dije que me la ibas a quebrar, sin expresar ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Así mostraba la independencia de su alma, aún encerrada en un cuerpo que estuviera sometido a relaciones necesarias de Tú. causa y efecto, incluyendo aquellas que provenían de su situación social, ¿no? Fue tan impactante la forma en que este esclavo se comportaba que al final fue liberado por su amo, ya no lo soportaba más, y se convirtió en filósofo, ¿no? Se dedicó a la filosofía una vez que fue liberado de su esclavitud. Pensemos que Wow. en esa época los esclavos ya no eran los extranjeros, como había sido en la antigua Grecia, en Atenas, en Esparta, sino que cualquiera podía ser convertido en esclavo. Wow. Era como algo que se volvía generalizado, algo que va a suceder también en Roma. Y eso Mm, hace que ser esclavo sea parte del destino que le puede caer a cualquiera. Alguien podía, por razones de deudas monetarias, incluso convertirse en esclavo de otro. mm, Y no como producto de ser prisionero de guerra, ¿no? Entonces eso era parte de las cosas que estas personas sufrían, padecían, y el estoico da esta pauta de no perturbarse por aquello que no está bajo mi control, ¿no?, sino solamente preocuparme por las cosas buenas o malas que puedan proceder de mi propia decisión libre. Casi es como wow. un anticipo de lo que va a ser el pensamiento de Sartre cuando distinga entre el ser en sí, el ser de las cosas que está sometido a alguna causalidad y un determinismo absoluto, y el ser para sí, ¿no? El ser de la libertad. De la libertad. Eh, Sujeto, ¿no? Que eso también lo encontramos en Kant, ¿no? Cuando Kant plantea que la Sí. naturaleza está sometida a leyes necesarias, que solo así la podemos entender, pero que para que la ética funcione tenemos que suponer, aunque no lo podamos demostrar, que en nosotros existe la libertad, porque eso Wow. es lo único que garantiza que un acto pueda ser juzgado como bueno o malo, ¿no? Los estoicos también destacaron por el hecho de haber desarrollado la lógica de una forma muy diferente a la de Aristóteles. Yo eso te lo había anticipado en la clase anterior. Sí, sí, Los sí. estoicos desarrollaron lo que hoy en día se llama lógica proposicional. Ujú, Lo de Aristóteles es una lógica de predicados, ¿no? Porque hay sujeto y ujú, predicado, hay relaciones entre ellos, se enlazan por término medio para formar silogismos. En sí. cambio, los estoicos hablaban de proposiciones que se encadenan en función de estas Sí. relaciones de causa y efecto,
¿no? Que a ellos les por interesaba. supuesto. Por ejemplo, si suelta una piedra, la piedra se cae, suelta la piedra, por lo tanto, la piedra se va a caer. Si suelta una piedra, la piedra se cae, la piedra no se cayó, por lo tanto, no la solté, ¿no? Modus ponens y modus tollens. Son los Ok, primeros en formular esa lógica, lógica proposicional, que después va a ser eclipsada totalmente por la influencia aristotélica en la Edad Media y recién es retomada en el siglo XIX, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y otro wow, concepto interesante de los estoicos es este de pensar que además de las sustancias materiales, que siempre las piensan como corpóreas, o sea, como ocupando sí, un espacio, sí. cosa que vale incluso de Dios, ellos pensaban que Dios tenía cuerpo, que era Ujú, como una especie de líquido impregnado en la esponja del universo, por así decir, metafóricamente, y que estaba en todo, ¿no? Dios está, Zeus lo llamaban, como un Dios único, está presente en todo. Eh, Ellos pensaban que existían también lo que llamaban acontecimientos, que son inmateriales, superficiales, son efectos de superficie, digamos, como el corte en una claro, manzana. El corte en una manzana no es ni la sustancia manzana ni un accidente de la manzana, como puede ser su color, sino que es algo que le pasa a la manzana, algo que le sobreviene a la manzana. Y también claro. pensaba que en la misma categoría estaban los fenómenos de significación. Cuando uno hace una proposición, hace una afirmación que refleja en el lenguaje un estado de cosas, ese estado de cosas es también un acontecimiento, algo que sucede, algo que es el caso. Mm, Un concepto que después vamos a ver retomado y desarrollado, por ejemplo, por Lacan. mm, Lacan casi elabora toda su teoría del significante y su teoría del cuerpo imaginario a partir de este concepto de acontecimiento, ¿no? Le wow. acontece al humano, físico, organismo, el estar sometido por su propia sensibilidad a un campo de significantes que es el lenguaje, y eso genera efectos. Eso genera efectos, y esos efectos tienen que ver con el trauma, tienen que ver con la neurosis, tienen que ver con la histeria, tienen que ver con el cuerpo histérico, que no es el cuerpo orgánico, ¿no? Todo eso Mm, son efectos del lenguaje en el organismo, que no wow. son ni propiedades del organismo, ni tampoco eh, algo sustancial en el organismo. El goce no es una sustancia para Lacan, eso es un concepto milleriano, Mm, sino que es lo que le acontece al organismo al estar sometido al lenguaje, ¿no? ok, Y eso es un concepto totalmente y 100% estoico, ¿no? Y wow. también otro que va a retomar el concepto de Adelante. acontecimiento es Deleuze. Deleuze Mm, piensa que lo importante del ser es que el ser acontece, ¿no? Y eso es algo que según él también está anticipado en el pensamiento de Nietzsche. Así que en última instancia Nietzsche, Deleuze y Lacan siguen fielmente un aspecto de lo que había sido el pensamiento de los estoicos. Está bien, esto ya nos está contestando la pregunta de qué queda de estos filósofos, ¿no? En la actualidad. sí, Eh, de hecho. Sí, sí, justamente eso es lo que me estoy dando cuenta, cómo pues estos pensadores llegaron a impactar no solamente en su época, ¿no? Sino que han trascendido pues generaciones tras generaciones. Yo una pregunta que ya la traigo aquí en la punta de la lengua desde hace rato es sobre Diógenes. Diógenes para mí fue un personaje muy excéntrico, muy extrovertido por sus acciones. Mucho de lo que mencionas me parece que está en Diógenes. Lamento si esto es un anacronismo, igual corrígeme, pero ¿qué relación hay entre estos y Diógenes? Y si es verdad, que a mí me parece una anécdota ejemplar o lo diría así, digna de mencionar casi en cualquier sitio, más hoy por hoy, en estas fechas, donde la gente es materialista, no en un sentido filosófico, sino más bien en un sentido de acaparar bienes. Eh, ¿Qué tanto es verdad que Alejandro Magno, pues se le presenta a Diógenes, quien vivía en un barril, solamente tenía un plato para comer y creo que una capa, algo así, y que le dice, soy el hombre más poderoso, pues, del imperio, ¿no? Pídeme un deseo porque te quiero ayudar. Y él le dice simplemente, sí, ¿sabes qué? Tengo un deseo, apártate porque me estás tapando la luz del sol, ¿no? O sea, algo así muy, muy,
muy que no pasaría en nuestra época, ¿no? Pues si alguien viene a ofrecerte que es rico, pues regularmente diría, sí, dame algo, ¿no? Bueno, adelante. Sí, es tremendo. Diógenes el cínico, ¿no? Porque esa es otra escuela que no habíamos mencionado antes, la escuela de los Sí, cínicos. sí, Eh, Cínico hoy en día tiene un sentido bastante peyorativo, ¿no? Es como sí, sí, aquel cierto. que tiene, digamos, casi como una especie de sociópata, ¿no? Que te tira a la cara la verdad sin importarle cuál va a ser el efecto subjetivo que ella tenga sobre vos, ¿no? Sí, Eh, lo cual también se puede ver como una virtud, ¿no? Si uno quiere ser cínico en ese sentido, es lo que Lacan llamaba el hombre sin ambajes, ¿no? O sea, aquel que va de frente, March, o sí, sí, sea, sí, a lo que va, ¿no? va al punto, a la cosa, lo que yo quiero de vos es esto, punto, ¿no? Sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de posición histérica o neurótica, pero bueno, también es Cierto, peligroso, sí, ¿no? sí, 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 Eh, cierto. Generalmente los cínicos son seguros de sí mismos y sumamente seductores y son contrarios a la obediencia de la ley, son su propia ley, ¿no? Claro. Esto es justamente la anécdota de Diógenes el cínico que hizo algo que a nosotros nos encantaría, pero que nunca no nos animaríamos a hacer porque sabemos que terminaríamos muertos o prisioneros, ¿no? Claro, Decirle, cierto. enfrentar de esa manera a la autoridad, como siempre dicen, el deseo del neurótico es ser perverso, ¿no? Todo deseo Ujú, neurótico es perverso, pero bueno, queda como deseo, o sea, como imposible, como algo que no hacemos más que en la fantasía. claro, Eh, lo que pasa es que Diógenes sí era también un pensador, pero que pensaba con sus actos, con su acción. Por exacto. ejemplo, cuando le plantearon siendo estudiante lo que son las aporías de Zenón, ¿no? Lo que Ujú, mencionamos de Aquiles de la Tortuga, por ejemplo, Zenón el presocrático, ¿no? El seguidor de sí, sí, sí. Parménides que negaba el cambio, él para refutarlo se limitó a caminar. O sea, él pensaba que con la acción, con la praxis, podemos refutar un pensamiento. Su maestro lo golpeó y le dijo, no, 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 una refutación de un argumento se hace con otro argumento. Pero quizá no estaba tan errado, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que es la acción lo que refuta el discurso, ¿no? Como cuando planteamos el tema de la contradicción performativa, ¿no? Alguien que dice muchas cosas pero hace todo lo contrario, también está entrando en contradicción. Los actos también son actos de discurso, son formas de decir algo. Y él caminando desmentía que no existiera el movimiento, ¿no? Ujú. Y burlándose de este emperador, Alejandro, desmentía la autoridad, ¿no? De alguna forma, sin tener Wow, que decirlo. qué maravilla. No sabemos en realidad si eso es Cierto, real ¿no? o es una anécdota, pero como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato, ¿no? Si no es verdadero, está muy bien armado, muy bien encontrado. Eh, Claro, Aparte, ya dijimos que lo que importa de un pensador no es tanto quién fue realmente, sino que no se ha quedado de él, porque después de todo, toda vida pasada es una narración, es un cuento, ¿no? Es un mito. siempre. Y este mito está muy bien, es una Sí, maravilla sí, sí. y lo podemos encontrar en todas las anécdotas que narra Diógenes Laercio cuando hace su historia de la filosofía. Otro Diógenes, ¿no? Y que él, Claro. para distinguirse, dice, Diógenes el cínico, se dice de él esto. También se dice de Diógenes el cínico que trataba de tener lo menos posible, ¿no? Lo que buscaba era una vida despojada de todo lo tecnológico, de todo lo que fuera fruto del trabajo humano, Ujú, volver de alguna manera a la naturaleza. Por eso se los llamaba a estos cínicos por canis, que significa perro. Se decía ujú. que vivían como perros, de hecho hasta tenían relaciones sexuales en público, sin Mm. importarles la gente, Sí, sí, sí. o hacían pipí, así como hace un perro en un árbol. Sí, sí, sí. este, Eso de vivir en un barril también, ¿no? Es como un pordiosero filósofo, ¿no? El filósofo Guau, pordiosero, el que sí, muestra que se increíble. puede apartar de la vida social y prescindir del fruto de la acción humana y volver a la naturaleza. Algo que es dudoso para mí, pero bueno, es lo que ellos intentaban hacer. Se cuentan muchas anécdotas de Diógenes, también el hecho de que él llevaba solamente una escudilla, o sea, una especie Ajá. de
recipiente con un mango con la cual recogía agua para tomar, y cuando vio a una Ajá, chica que con las manos tiró la escudilla y dijo, con ¿para eso qué fue. quiero esto si todos los objetos que cargo y que tengo conmigo solo me esclavizan, ¿no? Y la libertad está en despojarse de toda posesión material, así que es casi como una especie de santo, un santo pagano, podríamos decir, en ese sentido, Excelente, ¿no? excelente. Este, pero el impacto que tuvo sobre sus conciudadanos fue tan grande que lo eximieron de pagar impuestos, así que tan mal no le fue, digamos. Igual no tenía con Bueno, qué, o sea, bueno, ¿qué sí, sí, sí. impuestos se le puede cobrar? Es como si a mí me trataran de cobrar impuestos ahora en medio de la crisis económica que estamos viviendo. Sí, obviamente lo van a intentar, pero si no tengo con qué pagar, ¿qué voy a hacer? Claro. De todas maneras, era muy admirado por la gente porque si algo caracteriza a los filósofos helenísticos, y es quizá lo más destacable de todo, y con eso me gustaría ir cerrando, Sí, es sí. que eran consecuentes en sus actos con lo que ellos pensaban. O sea, lo que Wow. pensaban, lo hacían, ¿no? Se dice que Pirrón, por ejemplo, que era el Ujú, padre del escepticismo, exacto. pensaba que cualquier cosa que dijéramos era mentira, porque no puede haber una afirmación verdadera, como dijimos antes, a cualquier Mm, afirmación se le puede oponer una igual y contraria que la anule y haga ujú. que ya no tenga sentido. Ni siquiera gritó cuando lo estaban operando, imagínate que operar en ese momento era terrible, sobre todo porque no había anestesia, porque gritar hubiera sido como decir me duele y hasta eso hubiera sido una mentira. Eh, o sea que son muy locos estos pensadores de la época, pero son locos, locos lindos, digamos, locos que nos muestran que se puede vivir como se piensa, ¿no? Algo que Wow, es es complejo. contrario a todo. O sea, si algo tenía de positivo, por ejemplo, el cínico, es que no era hipócrita, ¿no? Él vivía en función de su pensamiento, vivía en función de su filosofía, no decía, haz esto y él hacía otra cosa, ¿no? Eso es quizá la enseñanza ética más grande que todos ellos, tanto Epicuro como los estoicos, como Séneca, por ejemplo, o como Diógenes el Cínico pueden legarnos a nosotros hoy en día, ¿no? Ser consecuentes con nuestro pensamiento y con nuestra acción y no caer en contradicciones performativas. Wow, increíble de maravilla, que es algo difícil y complejo, creo, para casi cualquier filósofo, ¿no? Eh, Seguro. ya para finalizar, algo más que gustes agregar del impacto que sigue teniendo esta filosofía helenística hasta nuestros tiempos, y bueno, pues será el último ya. Sí, yo creo que cuando nosotros en la vida cotidiana nos planteamos un proyecto de vida, un proyecto de existencia, y pensamos cuál es el sentido de la vida, siempre inconscientemente estamos siguiendo alguno de estos modelos o patrones, ¿no? O actuamos de una manera escéptica o de una manera cínica, son casi como modos de Ujú, ser, ¿no? Modos ujú, de estar en el mundo, ¿no? ujú, La diferencia es que estos pensadores los convertían en conceptos, los convertían en juicios, los ujú, convertían en filosofía. ujú. Así como uno es más partidario de Parménides o de Heráclito, yo digo, bueno, uno cree más en el cambio o cree más en la permanencia, es más idealista, platónico o más realista, aristotélico. Uno es más epicúreo, si busca los placeres equilibrados y la amistad, o es más bien escéptico, si duda de todo y opta por dejar su mente libre de todo prejuicio y hace apogé, o es más estoico si soporta el dolor y piensa que lo que vale la pena preocuparse es de aquello de lo que podemos ocuparnos, o sea, de aquello que está a nuestro alcance hacer o no hacer, como por ejemplo hacer o no hacer cuarentena, aun cuando Exacto. el DNU es algo que no podemos modificar el decreto de que tenemos que hacerla, pero alguien podría eludirla o no, y pensar en la responsabilidad que cabría de las consecuencias de los actos que realizamos. O sea que siguen siendo como modelos de ética, ¿no? Modelos de maneras de entender nuestro lugar en el mundo y qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué está a nuestro alcance y es responsabilidad nuestra y qué cosas no. Wow, de maravilla, pues yo creo que cierras con broche de oro. Yo en lo personal me quedo muy satisfecho con esta información, con esta clase. Cada vez más vamos avanzando en la historia de la filosofía
yo insisto, creo que me estoy dando cuenta de cuán ligada está una escuela de otra y un autor de otro y que no es una clase de separación categórica. Me parece increíble este nuevo conocimiento que yo estoy adquiriendo también sobre la marcha. Espero que los espectadores les quede más o menos también algo similar o quizás diferente, pero que también sea bueno. Y nada, pues Daniel, muchas gracias por esta clase. Nos vemos en la Encantado. próxima. Hasta luego.